5. Cuarto nivel. La caída de los espíritus de las tinieblas. En numerosas conferencias, Rudolf Steiner describe la jerarquía del mundo espiritual desde su propia investigación y les asigna los nombres que tienen en el cristianismo. Solo cuando se presiente con asombro la majestuosidad y el poder de las jerarquías espirituales, se comprende que una persona no preparada puede fácilmente confundir a un ángel que se le aparece con la divinidad más elevada. Los arcángeles son seres aún más elevados que inspiran y conducen los diferentes pueblos, y por encima de estos actúa la segunda y finalmente la primera jerarquía, que se sitúa directamente ante la Sagrada Trinidad que dirige el mundo. Rudolf Steiner también describe el desarrollo de cada una de las entidades jerárquicas. Así, en la tradición cristiana, el arcángel llamado Micael, en el último tercio del siglo XIX, ha ascendido a la categoría de espíritu del tiempo o arcai y desde entonces se ha convertido en el espíritu del tiempo conductor de la humanidad durante 3 o 4 siglos. Rudolf Steiner nombra el año 1841 como el momento en que Micael comienza su ascensión a la jerarquía de los arcai. Desde entonces ha de librar una batalla con los espíritus arimánicos de la oscuridad, que actúan en la esfera espiritual colindante a la Tierra, es decir, allí donde Micael ha de emprender su tarea como el nuevo espíritu del tiempo. Su lucha con los demonios arimánicos dura hasta el año 1879 y culmina con la victoria total de Micael. Después de purificar esta esfera espiritual de los demonios arimánicos, pudo emprender la dirección espiritual de la humanidad. Así comenzó la época moderna de Micael. En todo caso, esta victoria de Micael sobre el dragón tuvo una consecuencia importantísima para el resto de la evolución terrestre. Pues el lugar al que Micael relegó en 1879 a los espíritus arimánicos desde la esfera suprasensible colindante a la Tierra era el dominio de los seres humanos. En lo sucesivo, el campo de batalla de los demonios llegó a ser con frecuencia cada vez mayor el de las almas humanas poseídas por ellos. El Apocalipsis se refiere a este evento con las siguientes palabras: Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 7, 9 y 12. Según la investigación científico-espiritual de Rudolf Steiner, esta batalla de Micael con el dragón tiene su propia estructura temporal. Comienza en 1841 y culmina con la victoria en 1879, que es el punto de inflexión. Y después de un tiempo equivalente, 38 años, la lucha de Micael con el dragón, en cierto sentido, ha retornado a su punto de partida. Esto sucedió en 1917, año en que los bolcheviques dieron el golpe de Estado en Rusia. En el mismo periodo, entre 1841 y 1917, surgió primero el marxismo y se expandió por Europa, y luego, como puesta en práctica, el bolchevismo. En 1848, Karl Marx publicó su Manifiesto Comunista, que comienza con la frase sintomática: un fantasma recorre Europa, y este fantasma llegó al poder en 1917 en Rusia. Con ello, hemos echado una mirada a los 4 niveles principales, con los que está asociada, desde el punto de vista histórico y metahistórico, la mayor tragedia de Rusia, no solamente en el siglo XX, sino en toda su historia milenaria. Estos 4 niveles solo revelan toda la dimensión de esta tragedia en su conjunto y nos ayudan a acercarnos a una verdadera comprensión del fenómeno terrible del bolchevismo. 6. Lenin y los fundamentos ocultos de la iniciación bolchevique.
La revolución bolchevique en Rusia desde el principio estuvo estrechamente relacionada con la persona de Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin. Nació en 1870, en Simbirsk, una ciudad situada en el cauce bajo del río Volga, en una región hacia la que emigraron etéricamente aquellas entidades demoníacas que Rudolf Steiner, en su conferencia Imaginación de Europa, llamó faunos y sátiros degenerados de la antigua Grecia. En la región comprendida entre el Volga y los Urales, estos seres astrales, que entraron en una especie de matrimonio suprasensible unos con otros, engendraron a unos híbridos terroríficos con una brillante intelectualidad luciférica y con el poder de una voluntad arimánica. Luego serían poseídas por ellos personalidades como Lenin y sus colaboradores. Cuando tenía 17 años, Lenin pasó por la experiencia decisiva de su vida. Su hermano mayor fue arrestado, sentenciado a muerte y colgado por ser miembro de una organización terrorista que planificó y llevó a cabo el asesinato del zar ruso Alejandro III. Este acontecimiento tuvo como consecuencia un cambio radical en la vida de Lenin. Durante semanas estuvo en un estado parecido al sueño, hasta que maduró dentro de él la decisión más grande de su vida. A partir de ahora aspiraba a ser revolucionario. Así comenzó su actividad revolucionaria cuando era estudiante de Derecho en la Universidad de Kazán. Por ella fue expulsado de la universidad y tuvo que ir al exilio durante casi un año. En 1888 regresó del exilio como revolucionario profesional, poseído por una sola idea: derrocar al zar para vengar a su hermano. Este principio de responder a cada gota de sangre derramada con nuevos derramamientos continuó siendo una característica en su carrera política. Conseguiría la completa venganza de su hermano solamente más tarde, en 1918, cuando se fusiló a toda la familia del zar en Ekaterimburgo por mandato suyo. La pseudociencia inaugurada por Lenin, que más tarde se llamaría leninismo, tenía por objeto crear a un nuevo hombre en la persona del bolchevique, el antecesor de una nueva raza sin precedentes en la historia. Para hacernos una imagen acertada de lo que este nuevo hombre llegaría a ser, podemos tomar en consideración la aserción de Rudolf Steiner de que detrás del bolchevismo se esconde una especie de iniciación con un terrible poder demoníaco. Sus fuentes provienen del abismo, desde la esfera de la bestia apocalíptica. En el ciclo pronunciado para los sacerdotes de la comunidad de cristianos sobre el Apocalipsis, indicó claramente que los demonios de Soraz, el demonio solar, estaban detrás de los bolcheviques para actuar a través de ellos. Aquí nos encontramos con otro indicio de la relación entre Gondischapur y el bolchevismo en Rusia. Habría que preguntarse entonces de qué índole era la iniciación de los bolcheviques, puesto que todos ellos eran materialistas y ateos convencidos. Lo cierto es que no se trataba de una iniciación que abriera un acceso consciente a los seres espirituales demoníacos de los que procedía. No obstante, era una iniciación que gradualmente convertía a los que se iniciaban en instrumentos de esas entidades, del dragón y sus ángeles, a los que servían, dejándolos completamente desprovistos del yo. Todo el que, como el autor de estas líneas, ha tenido que pasar su infancia y su juventud en Rusia y ha conocido el régimen bolchevique siendo ya antropósofo, ha podido observar con especial claridad cómo actuaba esta iniciación bolchevique en la práctica y de qué forma real se manifestaba. El Partido Comunista de la Unión Soviética, desde sus comienzos, estaba estructurado según un principio particular, que regulaba severamente cualquier ascenso de sus miembros, es decir, su acceso a puestos más altos en la jerarquía de la nomenclatura del partido. En este principio podemos ver los signos de una iniciación infernal totalmente arimánica. Funcionaba de la siguiente manera. Para comenzar, un grupo superior del partido planteaba una tarea definida a un grupo subordinado, que consistía en la realización de un programa preestablecido. En este programa se formulaban las metas concretas del partido en una fase determinada del proyecto comunista, que tenía que cumplir el grupo del partido de rango inferior.
o toda una serie de grupos, con unos plazos de tiempo muy estrictos. En este programa también se podían nombrar líneas de actuación generales. Por otro lado, los medios y los pasos concretos para alcanzar las metas fijadas se dejaban a la consideración de los grupos que las ejecutaban. Para encontrarlos y llevarlos a cabo se necesitaban inspiraciones específicas. Y como las metas y tareas que planteaba el partido eran siempre de naturaleza arimánica, solo una inspiración puramente arimánica podía conducir a ellas. De modo que, aunque los bolcheviques no sabían nada de Ahriman en su conciencia despierta, sin darse cuenta se estaban dirigiendo constantemente a él en busca de ayuda y orientación, que obtenían a costa de convertirse en sus servidores fieles y constantes. Pues según Rudolf Steiner, estos programas del partido en el mundo espiritual corresponden a ciertas entidades, y por consiguiente, aquellos que se asocian con un programa de partido se convierten en seguidores de un determinado ser en el mundo suprasensible. En el transcurso de su iniciación, los bolcheviques se convertían así en seguidores de un ser espiritual muy poderoso. Desde este punto de vista, todas las asambleas rituales de los bolcheviques y sobre todo los encuentros y congresos del partido a todos los niveles adquieren un significado peculiar. En una ocasión, Rudolf Steiner se expresó muy radicalmente acerca de todo este tipo de encuentros de materialistas. ¿Por qué tienen lugar, por ejemplo, todo este tipo de encuentros? Se organizan a fin de invocar al diablo, Ahriman. Y esto es así en un sentido muy directo, aunque la gente no lo sepa. Estas palabras se pronunciaron 4 años y medio antes de que los bolcheviques llegaran al poder en Rusia. Pero volvamos ahora a considerar la naturaleza de su iniciación. Como ya hemos dicho, una vez que el grupo local del partido haya recibido su cometido desde arriba, sus miembros tenían que averiguar en común cómo se podía alcanzar la meta preestablecida de la forma más rápida y eficaz. Para llevar a cabo esta tarea con éxito, todos ellos tenían que desarrollar sobre todo 2 cualidades anímicas internas, sin las que era imposible alcanzar una inspiración arimánica. Podríamos describir una de ellas como una intelectualidad pura y abstracta, liberada de todo sentimiento y al final totalmente carente de conciencia moral. Esta actitud básica se iba cultivando consecuentemente y extensamente en todas las instituciones educativas bolcheviques, en las escuelas del partido, en diferentes cursos de marxismo-leninismo, etc. La segunda cualidad era el cultivo de una voluntad criminal y completamente animal, que no reparaba ante nada a la hora de alcanzar las metas preestablecidas. Estos eran los 2 pilares principales sobre los que se fundaba la iniciación bolchevique. Sus consecuencias prácticas se revelarían completamente en lo que se suele llamar época estalinista. Se trata aquí de las contraimágenes de una verdadera iniciación. Las 2 cualidades combinadas eran capaces de destruir rápida y eficazmente todo lo que en el alma está relacionada con sentimientos como el amor, la compasión, la conciencia y la capacidad de sacrificio, que convierten a una persona en individuo plenamente humano. En la iniciación bolchevique todo esto era consecuentemente reemplazado por una cooperación mecánica entre una intelectualidad fría y abstracta y una voluntad brutal capaz de cualquier crueldad o crimen en aras de alcanzar la meta impuesta, en la mayoría de los casos anónimamente, desde arriba. Esta es la naturaleza esencial de la iniciación moderna de la bestia, como consecuencia de la cual el espíritu del mal absoluto, el espíritu de Soraz, convierte al hombre en su instrumento obediente, matando al alma humana y ocupando su lugar. Cuando un grupo había llevado a cabo la tarea que se le había planteado, inmediatamente llegaba una inspección del partido con objeto de establecer quién de todos los participantes había demostrado su valor más activa y conscientemente, y por tanto había contribuido con más éxito al programa. Así, un colaborador del partido probaba con sus acciones que el motivo de sus pensamientos y actos eran fomentar la realización del decreto del partido con todas sus fuerzas y con todos los medios a su alcance.
Desde el punto de vista oculto, con ello estaba demostrando tener una alta capacidad de recibir inspiraciones arimánicas, y por ello podía ser ascendido de rango, es decir, promovido al siguiente nivel de la nomenclatura del partido. Así se repetía otra vez todo el proceso, pero en un plano más elevado. Desde arriba, desde un grupo del partido aún más influyente, se le asignaba un nuevo cometido, cuya realización exigía de los implicados acciones aún más radicales y faltas de escrúpulos y un intelecto aún más agudo. El proceso descrito se repetía una y otra vez hasta alcanzar el Politburó. De esta forma, en el seno del partido se engendraba sistemáticamente al hombre nuevo, al representante del futuro comunista radiante, con una inteligencia subhumana puramente arimánico-materialista y una voluntad animal totalmente criminal. El impulso más poderoso en todo este camino ha sido descrito como un miedo salvaje a ser eliminado en cualquier momento, que asaltaba continuamente a todos los que participaban en esta iniciación arimánica. Y este miedo no carecía de fundamento. Quien en este proceso artificial de selección basado en la identificación con las potencias más radicales del mal había llegado al límite de su capacidad de acoger inspiraciones arimánicas, al límite de lo inhumano de que era capaz, se convertían inmediatamente en superfluo para el partido, y por ello era proclamado enemigo del pueblo y destituido de todos sus cargos, a lo que generalmente seguía una aniquilación física. Así, por todos los estratos de la jerarquía del partido solían pasar oleadas sangrientas limpiezas. Y los frecuentes juicios propagandísticos a los enemigos del pueblo servían como medio para atemorizar al resto, acelerando así significativamente el proceso de iniciación arimánica. Esta combinación de inteligencia refinada con una voluntad animal conduce en poco tiempo a la atrofia total del ser humano, en cuanto a su centro o esfera del corazón, que es la fuente principal de sus impulsos morales. Al mismo tiempo, esto conducía a un sobredesarrollo de los instintos inferiores que no podían ser retenidos más tanto en la esfera intelectual como en la de la voluntad. Fuerzas anímicas como el asombro, la compasión y la conciencia, con las que está conectado el crecimiento en el ser humano de su sentido individual de moralidad y su responsabilidad personal por lo que sucede en el mundo, habían de ser completamente destruidas en este hombre nuevo. Esto significaba literalmente la aniquilación de aquello, de lo que lo convierte en ser humano, su yo individual, que como portador de su espíritu tiene la tarea de dirigir todas sus fuerzas anímicas. A este dominio autónomo e imbuido de espíritu del yo individual sobre las fuerzas anímicas del pensar, el sentir y la voluntad, Rudolf Steiner lo llamó vida en el alma consciente, y consideraba el desarrollo de sus fuerzas dentro del hombre como la tarea principal de nuestra quinta época cultural posatlante. En cambio, la iniciación bolchevique conducía a la destrucción total del alma consciente. Como resultado, el yo humano ya no era capaz de llevar una existencia digna de un ser humano y descendía inevitablemente a una esfera demoníaca subhumana. En el Evangelio de San Mateo se describe esta condición con las palabras del profeta Daniel sobre la abominación de la desolación erigida en el lugar santo, 24:15. A lo que se refiere aquí es a la entrada de demonios en el ámbito más sagrado del ser humano, donde solo pueden trabajar legítimamente las fuerzas del yo. Si éstas se expulsan, el ser humano se convierte en una bestia con una inteligencia refinada, es decir, un ser que en su subconsciente ya está poseído por los demonios de Soraz. Este es el principal fruto de la iniciación bolchevique. 7. La metamorfosis de la conciencia moral y la aparición del Cristo etérico. La Academia de Hondishapur intentó dotar prematuramente al hombre de alma consciente con objeto de paralizar por completo el desarrollo que estaba previsto para nuestra quinta época posatlante. En el siglo XX en Rusia,
La iniciación bolchevique, en la que se ponía al servicio de las potencias apocalípticas del mal un alma consciente demonizada, se utilizó para alcanzar el mismo fin. El yo humano no podía vivir y trabajar en un alma tan imbuida por las potencias del mal. En consecuencia, todo el que pasaba por la iniciación bolchevique a fin de cuentas tenía que ser privado de su yo, es decir, privado de lo único que lo convierte en ser humano sobre la tierra. Y fue esta pérdida de yo en aquellos que habían pasado por la iniciación bolchevique lo que trajo consigo aquellas monstruosidades inconcebibles para la conciencia humana común, crímenes que desde el mismo comienzo acompañaron toda la historia de la llegada de los bolcheviques al poder, tanto en Rusia como consecuentemente en los otros países que dependían de ella. Pues la ausencia del yo en un ser humano es una puerta abierta para que los demonios de Sorat entren en su alma. La imagen apocalíptica de las langostas con rostros humanos y dientes de león, del capítulo 9 del Apocalipsis, se refieren a estos seres humanos que han sido privados de su yo. Además, se refiere no solamente a los líderes de los movimientos bolcheviques o nacionalsocialistas, sino también a muchos acontecimientos futuros. Pues en el siglo XX, la humanidad ya ha entrado en el periodo apocalíptico de su historia. La actual aparición de Cristo en la Tierra en forma etérica marcó el comienzo del pequeño apocalipsis o separación de almas en aquellos que elijan conscientemente el camino del bien y los que deliberadamente escojan el camino del mal. Es decir, los que se pongan en el camino de la iniciación crística o anticrística, el camino que conduce hacia el encuentro con el Cristo etérico en el mundo espiritual colindante a la esfera terrestre, o el que se aleja de él. En el concilio de Constantinopla, los demonios de Sorat consiguieron oscurecer tanto la conciencia de los dirigentes de la Iglesia cristiana de aquella época que el principio del espíritu fue excluido de la concepción del ser humano. Así, en la civilización occidental se crearon las condiciones idóneas para la influencia subsiguiente de las potencias del mal, especialmente de aquellas que hoy ante todo ponen obstáculos en el camino de la verdadera comprensión de la naturaleza del yo humano y su significado central para la evolución presente y futura de la humanidad. Se puede decir que si en el siglo IX los padres de la Iglesia no hubieran abolido el espíritu, el bolchevismo hubiera sido imposible en el siglo XX, pues este surgió de la abolición del alma que siguió a la del espíritu, con el resultado de que el hombre descendió hasta el nivel de un animal pensante carente de un yo. El yo humano tiene una conexión primordial con el mundo espiritual, pues donde quiera que un ser humano supere conscientemente su egoísmo y actúe desde sus propias intuiciones morales, que emanan directamente de su yo, la voz de la conciencia da su consentimiento a este tipo de acciones. Y precisamente en la voz de la conciencia hoy en día podremos distinguir con frecuencia cada vez mayor al Cristo etérico que nos está hablando. La experiencia del Cristo etérico que obra a través de la conciencia es en nuestra época el único poder capaz de superar en la propia alma a aquellas fuerzas del mal que en el siglo XX trajeron a la existencia del fenómeno del bolchevismo y que, si no se les ponen ataduras, seguirán actuando en medio de la humanidad en el futuro, hasta poner en cuestión su propia existencia. De todos modos, esta experiencia del Cristo no es más que el comienzo de su revelación moderna a la humanidad, pues el desarrollo ulterior de la conciencia que ha de llegar bajo la influencia de Cristo traerá consigo también la facultad de visión imaginativa del propio karma, es decir, de aquellos actos que en el futuro han de realizarse para compensarlo. Una metamorfosis tan radical de las fuerzas de la conciencia en la evolución terrestre ha de ser asociada con el hecho de que Cristo se convertirá en el Señor del karma de toda la humanidad a partir del fin del siglo XX. El pueblo ruso, que en nuestra época está llamado a convertirse en la conciencia viviente de la humanidad, tiene una misión muy importante que está relacionada con esta tarea de transformar completamente las fuerzas de la conciencia. Pero este potencial del pueblo ruso solamente se realizará si, con la ayuda de la ciencia espiritual, busca conocer realmente a los seres espirituales que se están oponiendo al desarrollo terrestre y se resisten conscientemente a ellos en sus almas mediante el poder del Cristo etérico,
que es ahora el ayudante principal de la humanidad en su batalla con las potencias del mal en la época apocalíptica que ya ha comenzado. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo.